obrando en la vida de cada uno de nosotros. Solo antes de, vamos a ver, ¿quiénes van a ir al canto de los redimidos aparte de alabanza? Que levanten la mano los que no son de alabanza, pero que van a ir al canto de los redimidos a zona 3. Muy bien. Ahora, entre ustedes, ¿quiénes no tienen transporte para ir? Levanten la mano. Los que no tienen cómo irse. No hay nadie. Gloria a Dios. Entonces, ya solo vemos qué hacemos con los de alabanza. Alabanza creo que se lo soluciona de alguna manera. Así que este sábado no hay jóvenes. Allá se va para el canto de los redimidos. Vamos a iniciar 5:30 de la tarde. Así que los que puedan llegar, los esperamos allá. De igual manera también el domingo tenemos nuestro cierre de aniversario. El que quiera llegar tiene toda la libertad de llegar, siempre y cuando venga aquí en la tarde también, ¿verdad? Es para que tengan doble porción. El servicio allá va a ser a las 10 de la mañana. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, gracias papito amado, gracias mi Dios hermoso, precioso, gracias por bendecirnos, Señor, con tu presencia, por darnos ese privilegio hermoso de estar en tu casa, Señor. Gracias papito amado. Háblanos en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable directamente al corazón, a cada uno, nos convenza y que esa palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Les recuerdo, mis hermanos, que este viernes a las 8:30 de la mañana hay oración y ayuno aquí en casa. En la noche, 6:40, el servicio familiar, y domingo, servicio devocional a las 4 de la tarde, y lunes, servicio de oración también a las 7 de la noche. Dice San Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer en el Señor o creer en Dios es algo, yo creo que los ateos, aunque dicen que no creen en Dios, siempre tienen un Dios. Entonces todos, al final, todos creemos que hay un Dios, y el Señor le dijo, cuando estaba en la tierra, Él dijo, aún los demonios creen y tiemblan. Entonces cuando dice acá, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero después dice, y el incrédulo. O sea, no es solamente creer que Dios existe, no es solamente eso, sino que hay algo más en eso. Porque como les decía, ¿quién no cree en Dios? Los brujos saben que hay un Dios, todo el mundo sabe que hay un Dios, pero ¿cuántos de ellos buscan a Dios? Ahí está la diferencia. Entonces, mis hermanos, esta noche yo quiero hablar acerca de las consecuencias de creer y de no creer. Dice, poniendo una base acá, ahí yendo más o menos, agarrando la idea, Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Esto nos deja claro, nadie puede agradar a Dios si no cree. Pero lo que sigue diciendo nos aclara más. Dice, porque es necesario. Y entonces ahí esa palabra necesario, eso que dice ahí, es necesario. Yo siempre hago énfasis cuando aparece esta palabra que dice es necesario. Cuando
encontramos esa palabra, necesario. Es algo con lo que no podemos vivir sin eso. Por ejemplo, respirar es necesario. Bañarnos todos los días, ¿será necesario? No, hermanos, no nos morimos. Por eso hay hacer una diferencia entre lo que es necesario. Con eso no estoy dándoles permiso que no se bañen, ¿va? Pastor, si quiere que no se bañen, van a decir ustedes. No, o sea, cuando hablamos de necesario es algo que si no lo tenemos nos morimos. Entonces, algo más fácil, el teléfono. ¿Es necesario o es útil? Es útil. Pero si no lo tenemos, lo solucionamos de alguna manera. Pero la comida es necesaria. Ahora, de ir a comer todos los días a ciertos lugares ya es otro rollo, ¿verdad? Entonces aquí aclaré eso porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, esto es importantísimo. Es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, crea que Él existe. Eso es lo más sencillo. Primero, crea que Él existe. Y dos, que Él es remunerador de los que le buscan. Entonces, mucha gente, esta parte, la uno la creen, pero la dos no la toman en cuenta. Y aquí esto es, ahí dice, es necesario. Entonces empieza diciendo, el que no cree no puede agradar a Dios. Y el que sí cree, pero solo cree que Dios existe. Entonces vuelvo otra vez a lo mismo, aún los demonios creen y ellos tiemblan, porque eso no es suficiente. Entonces tenemos que creer también que si nosotros venimos a buscar a Dios, Él nos va, ahí usa la palabra remunerador, o sea, hay un pago. Pero la mejor palabra que se usa ahí es, hay recompensa, hay galardones. Eso sería la palabra más acertada. Recompensa. El Señor tiene recompensa. Entonces, veámoslo de esa manera. Solo porque estamos aquí hoy, el Señor ya tiene una recompensa para nosotros. La gente que no vino se perdió una recompensa. A veces creemos, decimos, o no lo decimos, pero lo vivimos realmente. Hoy no tengo ganas de ir al culto, hoy no voy a ir. Y cualquiera diría, son 2 horas de culto que nos perdemos, ¿va? No son solo 2 horas. Nos perdemos, para empezar, acá. Nos perdemos la recompensa que Dios nos iba a dar al venir acá. En Hechos capítulo 2 dice que estaban todos reunidos y de repente, o sea, ellos tenían ya, si no me equivoco, sí, tenían 10 días de estar todos juntos en el aposento alto. Imagínense 10 días, no 10 días de estar asistiendo, sino el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, se fue y les dijo, reúnanse en un mismo lugar todos y esperen ahí la promesa del Espíritu Santo. No se separen, no salgan a predicar, no salgan a hacer nada, esperen la promesa del Espíritu Santo. Entonces los discípulos, los 11 que quedaban y los demás discípulos que se habían ido agregando, se fueron a un lugar llamado el aposento alto y se metieron ahí a esa casa. Hermanos, era una casa grande, que por cierto hace un tiempo prediqué y les dije que era la casa de Juan Marcos. Una mujer llamada María
Era su casa, era viuda, tenía una casa grandísima para que cupieran ahí 500 personas. Entonces se fueron todos al aposento alto, pero en esos 10 días, algunos empezaron a ir, se empezaron a ir y al final habían 120. Entonces empezaron 500. Y algunos dijeron, no, eso de que va a venir el Espíritu Santo, de plano, no. Y empezaron a irse. Entonces, ¿qué porcentaje se fue? Se fue más del 50%, se fue como un 75% casi. Habría que sacar el porcentaje ahí, ¿va? Pero bueno, se quedaron 120. Y entonces estaban 120 reunidos y de repente, dice ahí. O sea, nos perdemos un de repente. Y de repente el Señor viene a visitarme. Y de repente el Señor viene a hablarme. Y de repente el Señor viene a repartir dones. Y nosotros así como que no pierdo nada, otro día voy. No, pensemos que el Señor es galardonador. El Señor es remunerador. El Señor da premios, da recompensas, da galardones. Entonces, aquí yo tengo que detenerme porque esta es mi base. Esto es lo que yo quiero que hoy salgamos de acá. Si todos los demás versos se nos queda nada, con que se nos quede este, hermanos. Con que se nos quede este y que regresemos a nuestra casita, pero vayamos a nuestra casa diciendo, ¿cuál será la recompensa que me dio el Señor hoy por haberlo ido a buscar? No venimos a la iglesia por la recompensa. Esto es otra cosa que tenemos que dejar bien claro. No venimos acá a buscar una recompensa. Venimos a buscar a Dios. Y Él, de tan bueno que es, que dice, me viniste a buscar, te voy a dar una recompensa. Entonces, sin fe, el que no cree no puede agradar a Dios. El que sí cree, pero no solo cree que Dios existe, sino que sabe que cada vez que busca a Dios hay una recompensa, hay un galardón que Dios quiere darte. Entonces, acerquémonos a Dios siempre sabiendo eso, creyendo eso. Porque dice la Biblia que aquel que le sirve un vaso de agua al necesitado, ¿qué dice? Que Él se lo recompensará. Un vaso de agua, Él lo recompensa. El que presta o el que le da a alguien necesitado cualquier cosa que sea, a Dios le presta. Y Dios jamás se queda con nada. Dios siempre paga y paga bien. Va. Entonces, miren, sí, entonces estamos hablando de agradar a Dios. Mi tema no es agradar a Dios, ya dijimos, mi tema es consecuencias de creer y consecuencias de no creer. Pero aquí, empezando, nos habla de que el que cree agrada a Dios, el que no cree no va a agradar a Dios. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, verso 5 dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Está hablando de la gente que salió de Egipto y que iba por el desierto. Dice, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. ¿De quiénes sí se agradó? Realmente se agradó de dos personas. Se agradó de Moisés, de Josué y de Caleb. Porque de ahí, bueno, no menciona a Moisés, pero sabemos que Moisés tampoco estuvo del lado de la gente. Pero sería prácticamente Josué y Caleb, y aunque no lo menciona, estaba Moisés y Aarón, 4 personas. Y de todos los demás Dios no se agradó, porque nadie dijo, vayamos y conquistemos la tierra porque el Señor nos la está dando. Sino todos dijeron, regresémonos a Egipto.
Entonces dice, Dios dijo, todos los que sean mayores de 20 años van a morir en el desierto. Imagínense cuánta gente murió. Solo quedaron ahí sí que Dios no tomó en cuenta lo que hayan dicho los menores de 20 años. Si dijeron ellos no vayamos o sí vayamos, Dios ya no tomó en cuenta a ellos, los perdonó por ser menores de 20 años. Pero a todos los mayores de 20 años, ni siquiera Moisés y Aarón entraron a la tierra prometida. De todos los mayores de 20, solo entraron Josué y Caleb. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron y aquí. Miren, consecuencia de no creer, muerte. Para empezar, todos ellos tenían que morir en el desierto. Primera consecuencia de no creer, muerte. Segunda consecuencia de no creer, no pudieron entrar a Canaán. No pudieron, miren, irlos a sacar a Egipto. Y la promesa era, me los voy a llevar y los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa. Y entonces ellos salieron de Egipto. Dios nos va a llevar a una tierra que produce leche y miel, que fluye, que eso de fluye habían ríos de miel. Y que se queden muertos en el desierto. Pero no era culpa de Dios, era culpa de ellos. ¿Cuál fue el problema? No creyeron. Entonces, no creer otra vez vuelve acá. Dios no se agradó porque no creyeron. Luego, el verso 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Por qué está escrito? Para que nosotros tomemos ese ejemplo como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, a fin de que no seamos incrédulos como ellos no creyeron. Ya vamos con dos versos que nos habla de creer y de agradar. Eclesiastés capítulo 2 verso 26. Porque a la persona que le agrada. ¿Quiénes pueden agradar a Dios? Los que le creen. Entonces, porque a la persona que le agrada, Él le ha dado tres cosas: sabiduría, conocimiento y gozo. Más al pecador. Está haciendo una diferencia entre pecador y el que agrada a Dios. Más al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada a Dios. Entonces la pregunta aquí es, yo creo que ya no vale la pena preguntar a quiénes agradan a Dios, ya lo sabemos bien, ya quedó claro, ¿eh? ¿Quiénes agradan a Dios? Ya lo sabemos. ¿Cuál es la recompensa aquí de los que le agradan a Dios? Es sabiduría, conocimiento y gozo. La pregunta aquí ahora sería, ¿quién es el pecador? ¿Quién será el pecador? Al pecador le ha dado una tarea. No simplemente le puso trabajo, le puso una tarea. Eso de tarea es, si quieren verlo de esa manera, no tenés pago, o no puedes ir a dormir, no puedes ir a comer hasta que termines. Me haces la tarea y ya. Los patojos dirán, mi mamá está hablando. Es que es tarea, eso hay que cumplir. Hay un límite. Entonces, aquí la tarea del pecador, no de toda la gente, del pecador, es recoger, amontonar
para entregárselo al que agrada a Dios. Entonces, parafraseando, dice la palabra en otro lado, que el que agrada a Dios, aún mientras duerme, Dios le da. ¿Por qué? Porque el pecador se encarga de ir a recoger y amontonar para entregárselo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Solo tenemos que agradar a Dios y vamos a tener conocimiento, sabiduría, gozo y riquezas materiales sin que las busquemos. Pero tenemos que agradar a Dios, y agradar a Dios es creerle. No solo creer en Él, creerle a Él. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. ¿Quién es el pecador? Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes no son pecadores? No estoy diciendo quienes no pecan, sino a quienes no se les llama pecadores, a los que han sido justificados. O sea, ya no son pecadores, pero que fueron declarados justos. No es que sean justos, los declararon justos. Alguien cometió un delito, lo llevan al juzgado. Ya de segunda vez que hablo de juzgado, hay de abogados y de fiscales. Lo llevan al juzgado, lo juzgan, pero se paga un buen abogado. Y el abogado sabe bien que es culpable, pero al capturarlo, cometieron un errorcito. Qué sé yo, no habían policías ahí y los que estaban eran los del ejército, y los del ejército lo capturaron. Y entonces el ejército lo llevó y lo entregó después a la policía. Entonces el abogado le pregunta bien al acusado: pero ¿dónde estabas cuando te agarraron? ¿Cómo fue? Y el otro le empieza a contar: es que ahí habían unos soldados y me capturaron y me llevaron. Ah, ahí está. Entonces, estando con el juez, le dice el abogado defensor: mire, yo necesito que declaren a mi cliente inocente, porque desde un principio todo estuvo mal. Los que lo capturaron fueron el ejército y ellos no tienen potestad para capturar a nadie. Y entonces el juez sabe también que es culpable, pero como hay algo malo ahí, entonces el juez dice: va, queda libre. Aunque tendría que decir: va, queda libre y no hay culpa. El Señor así es con nosotros. Nosotros éramos pecadores. Estábamos ya condenados. Pues ya habíamos sido condenados. Pero en el momento en que nosotros pusimos nuestra esperanza en Cristo, creímos en Él, creer en Él, no simplemente creer que Él existe, no simplemente creer que Él es Dios, hay que creer eso, sino decir: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él vino a la tierra a morir por mis pecados, y yo acepto ese sacrificio en lugar mío. Entonces ya tomé esa, ¿qué diría? ¿Cómo le podríamos decir ahí? Esa ventaja o esa bendición o ese pago que hicieron por mí. Entonces yo soy pecador, pero ya pagaron la fianza, pagaron tal vez no es solo fianza, pagaron el tiempo que yo tenía que estar en la cárcel, o pagaron mi condena, que era para ir al fuego eterno. Ya está pagado. Entonces me dan libertad, me dejaron libre,
y me declararon justo. Entonces, justificados pues, ¿cómo? Otra vez, por la fe. Entonces, el hecho de creer me declara justo. Ahora tengo paz con Dios. Antes no teníamos paz. Estábamos peleados con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecador es aquel que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Nosotros hemos sido justificados. Y eso nos da derecho o por eso podemos agradar a Dios. Isaías, entonces miren, como mi tema, ¿se acuerdan cuál es mi tema? No. ¿Qué dicen? ¿Tiene o no tiene razón el hermano? Sí tiene razón, ¿verdad? Va. ¿Cuál era? A mí se me olvida. Consecuencias de creer y de no creer. Ya vimos algunas consecuencias. No creer, hay muerte. No creer, no hay entrada a la tierra de Canaán. Nuestra Canaán es allá arriba en el cielo. Entonces miren pues, solo una grandota acá. El creer nos declara justos. Pero yo diría que aquí empiezo. Isaías capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová, ¿por qué lo estamos esperando? Me gusta más otra versión, creo que es la Biblia de las Américas, que no dice los que esperan a Jehová, sino los que esperan en el Señor. O los que esperan al Señor. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos esperando y sabemos que ya viene. Entonces, pero los que esperan al Señor, ¿qué recibimos? Nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué lo esperamos? Porque creemos. Entonces, si creemos, ¿qué creemos? Que Él va a venir. No simplemente que Él existe. Creemos que Él va a venir por su iglesia, que Él va a regresar, que viene a llevarnos, que viene a salvarnos del juicio, de la ira de Dios que viene sobre el mundo. Eso lo creemos. O por lo menos lo tenemos que creer. Entonces eso nos da nuevas fuerzas. Eso nos va a dar alas. Hermano, nos van a salir alas de águila. Por eso dice la palabra, y vi un águila volar. Apocalipsis. Y vi un águila volar. Y cuando iba volando, ¿qué dijo el águila? Que nadie se queje. ¿Qué dijo el águila? ¡Ay! 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 3 veces se quejó. ¡Ay! De los moradores de la tierra. Porque viene un juicio. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque del abismo salen seres horribles. Entonces, es un águila que va volando. Esa águila representa los que se levantan. Es la iglesia que va a ser arrebatada. ¿Qué pasa con los que creen? Como agradamos a Dios, el que agrada a Dios va a ser arrebatado. Correrán los que esperan al Señor. Están corriendo la carrera que les corresponde. Porque el que no lo espera, ¿se recuerdan? Y el siervo malo, ¿cómo dice esa palabra, el siervo malo?
El siervo malo da la idea de que no creyó que su señor iba a regresar pronto. ¿Y entonces qué hizo? Se puso a golpear a los siervos, a sus consiervos. Y no supo el día que el Señor iba a venir. Y no supe que se me había ido la pantalla. Chistecito va. Hermanos, el que no espera al Señor, le va a caer la venida del Señor como ladrón en la noche. ¿Por qué como ladrón en la noche? Porque el día que no lo espera, ni sabía. Cuando despertó, su casa vacía, solo su cama no se la llevaron. Y todavía hay otros, ni cuenta se dieron que estaban durmiendo en el suelo. Hasta la cama se le llevaron, porque no esperaban al Señor. Pero nosotros sí lo estamos esperando, ¿no? ¿Qué día va a venir el Señor? O sea, la pregunta la compongo bien. Si estamos esperando al Señor, ¿qué día estamos esperando que venga? ¿Qué día estamos esperando que venga? Alguien podría decir, yo estoy esperando que venga de aquí a unos 10 años. Ese no lo está esperando. El que está esperando la venida del Señor, lo está esperando como si fuera hoy. Si estamos esperando al Señor es, si viene el Señor hoy, yo aquí lo estoy esperando. Gracias. Yo aquí lo estoy esperando. Y entonces el Señor se agrada. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Porque estamos esperando. O sea, tenemos una meta, tenemos una visión. Cuando uno pierde la visión, se pone a hacer otras cosas. Y deja de esperar lo que realmente estaba esperando. Entonces, miren pues, ya aquí tenemos varias cositas bonitas que vamos a recibir por estar esperando. Entonces, consecuencias a los que creen, aquí hay. Ustedes saquen sus conclusiones. San Juan capítulo 11, verso 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Vamos a ver la gloria de Dios. Pero tenemos que creer. ¿Creer qué? Todas las promesas que Él nos dejó. Todas sus promesas. Y vamos a ver su gloria. Mateo capítulo 15, verso 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ella gritaba, no como yo. Ella gritaba, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero miren la respuesta de Jesús. Pero Jesús no le respondía palabra. Pasémoslo para nosotros aquí ahora. ¿Qué haces tú? Le estás hablando a alguien y tú sabes que te está escuchando y no te voltea ni a ver. ¿Qué haces? El micrófono, por favor, porque todos quieren hablar juntos y no oigo a nadie. Aquí con hermana Mirza, por favor, ella está que quiere hablar.
La pregunta, mija, es: ¿qué haces tú si le estás hablando a la pastora y la pastora mirando para otro lado y no te pone atención? ¿Qué haces? Así sinceramente. Me volteo y me voy. ¿Qué dijo? Se da la vuelta y se va. Lo normal, ¿verdad? Hermana Sandrita, pues, ¿qué haces tú, mija? Así, no, va, dejemos a la pastora por un lado. Y no me voy a poner yo como ejemplo, que va a decir hermana Sandrita, no me escuchó. ¿Qué haces si le hablas a Saúl y sabes bien que Saúl te está escuchando? Le hablas 1, 2, 3 veces y Saúl sigue como que nada. ¿Qué haces? Me pongo triste porque me ignora. Y te vas a llorar a tu casita. Ajá. Ya la conozco. Así sinceramente, levanten la mano los que pensarían en irse de la iglesia. Levanten la mano. Muy bien. ¿Alguien más? Es el único que se va. Tan sentido el hermano. No, yo estoy seguro que la mayoría lo pensaría. Esta mujer estaba, gracias hija, esta mujer estaba, dice, pero el verso anterior: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empieza a decir: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Tanto fue así que sus discípulos, acercándose sus discípulos, le rogaron. O sea, les dio más pena a ellos. Era tan evidente. No fue, yo digo que esta mujer no le habló 2 veces, le habló muchas. Y Jesús se hacía el sordo. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, como quien dice: si no le quieres hacer el milagro, por lo menos dile que se vaya, ya que por su propia cuenta no se va, ¿verdad? Despídela, pues da voces tras nosotros. Yo creo que los discípulos: ya me cayó mal estar oyendo sus gritos. Verso 24. Respondiendo dijo, a sus discípulos sí les contestó. Respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vine por esta. No me interesa su problema. Entonces ella vino y se postró ante él. Pero ya después de todo, es lo que yo estoy seguro. Como dijo hermana Mirza y hermana Sandrita, me doy la vuelta, me pongo a llorar, me pongo triste, me enojo, hago berrinche, pataleo, pero no me voy a humillar. No quiere, no quiere. Tantas iglesias que hay para ir. Eso piensa uno. Ella entonces vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué insistió? Porque sabía que Jesús podía hacer algo. La palabra ahí es: porque ella creía. No le importó humillarse.
Ella sabía, este hombre puede sanar a mi hija, este hombre puede liberar a mi hija, y no me importa que me humille, no me importa lo que me haga, yo voy a insistir hasta que responda. Y entonces viene lo más doloroso. Verso 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ese es el insulto mayor. ¿Cómo te voy a dar un milagro si eres un perro? No eres hija. Insisto, ¿qué haríamos nosotros? Ya, si es que llegamos hasta este punto, ¿qué haríamos nosotros aquí? Me insultó, me dijo chucho, idiota. ¿Qué se cree? No solo hasta me humillé, y que todavía me trate así. La pregunta, de verdad, hermanos, ¿qué harías tú? Si llegaste todavía hasta postrarte, rogar, ¿qué harías? Verso 27. Le contesta todavía. Dice, no te puedo dar, no lo puedo hacer porque lo que yo tengo es para los hijos, no para los chuchos. Y ella dijo, sí, Señor. No le reclamó nada. Aceptó lo que él dijo. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella llegó a un punto así como que no necesito tanta atención tuya, dame una migaja. Con una migaja es suficiente para que mi hija quede libre. Pero dame. O sea, ella creía bien que con, qué sé yo, con una pequeña mirada de compasión su hija iba a sanar. Entonces ahí sí ya le contestó el Señor. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Saben qué le dijo ahí? Todos tus deseos son concedidos. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí tenemos que ver otra cosa. ¿Por qué le dijo perrillo? ¿Y por qué dijo esto es para los hijos, no para los perrillos? Porque él vino al pueblo de Israel y esta mujer era sirofenicia, no era de Israel, no era del pueblo de Dios. Pero el evangelio no era solo para Israel. En ese momento sí. Pero después de que Jesús muriera en la cruz y ascendiera a los cielos, el evangelio iba a ser predicado a todo el mundo. No era el momento. No que no se iba a predicar. No era el momento. ¿Qué más nos enseña esto entonces? Todo tiene su tiempo. Si nosotros creemos, podemos adelantar los tiempos. Esta mujer adelantó su tiempo. ¿Cuánto tiempo le tocaba esperar? No sabemos si
3 años, 4 años. Le tocaba esperar. Pero para esperar eso, tal vez su hija iba a morir. Entonces ella adelantó el tiempo. Nosotros también podemos adelantar tiempos. Algo que el Señor tenía para nosotros, pero que el Señor dijo, se los voy a dar de aquí a unos 5 años. Y nosotros venimos con tanta fe a humillarnos delante de Él y decir, Señor, yo sé que tú tienes algo para mí, yo sé que tú me vas a dar esto y yo lo quiero ahora, Señor, dámelo ahora. Pero tenemos que demostrar, no demostrar, tenemos que agradarle al punto como le agradó a esta mujer. Ella se despojó de todo su orgullo. Como yo hubiese sido uno de los primeros. Me voy. Pero ella no lo hizo. Insistió y lo logró. Mateo capítulo 8, verso 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Aquel soldado romano, otro que no era judío, dice, mi siervo está enfermo, puedes ir a mi casa a sanarlo. Entonces Jesús le contesta y le dice, yo iré y le sanaré, pero la gente no lo deja pasar. Y entonces le contesta el soldado romano, le dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Él sabía, no soy judío, no soy del pueblo de Dios, soy romano, soy soldado. No soy digno que entres bajo mi techo, pero sí quiero que me hagas el milagro, ¿va? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y le da razones, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces tú tienes autoridad sobre la enfermedad, tú tienes autoridad sobre espíritus inmundos, tienes autoridad sobre demonios. Dile a ese que está atormentando a mi siervo que se vaya, y se va a ir, porque tú tienes autoridad. Pero creerlo de esa manera no es para cualquiera. Nosotros pedimos que oren, que le echen aceite, que impongan sus manos, que pasen 1 hora orando, porque creemos que de esa manera va a funcionar. Y todavía lo dudamos. ¿Será que va a pasar o no? Que vengan a orar a ver qué pasa. Ese a ver qué pasa es, no creo. Y el que va a orar también dice lo mismo. Voy a ir a orar a ver si Dios quiere hacer el favor. Y sí, tiene que ser así. Si Dios quiere, va a suceder. Pero nos escudamos en que si Dios quiere, porque como que ya sabemos que no va a pasar nada. Nos falta fe. Pero este hombre, él dice, yo sé que esto funciona de esta manera. Yo sé que tú tienes autoridad. Y si es la enfermedad, tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Dile a la enfermedad que se vaya y te va a obedecer. Si es un espíritu inmundo, tú tienes autoridad sobre el mundo espiritual y te van a obedecer porque tú eres Dios. Verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló. Se quedó asombrado y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera mi pueblo, ni siquiera los que ya son del reino de los cielos,
tienen esa fe. Entonces, el creer nos libera, nos da sanidad. El creer conmueve el corazón de Dios y nos adelanta cosas que el Señor ya había planificado darnos, pero que faltaba mucho para darnos. Si conmovemos a tal punto su corazón, Él dice: te lo voy a dar de una vez. Ya no vas a tener que esperar 1 año, 2 años, 5 años, de una vez ahora. Y entonces sigue hablando el Señor. Él ya le hizo el milagro al centurión. Pero entonces Él aprovecha para dar otra enseñanza. Y entonces dice: y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Vendrán muchos de otros lados. Ya no el pueblo de Israel. Él ahora ya no está hablando de Israel. Ahora dice: van a venir muchos de otros lados, que está hablando de gentiles, de nosotros. Y se sentarán, miren lo que les está diciendo, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Van a entrar al reino de los cielos. Yo vine a predicarle al pueblo de Israel, pero al ver la fe de la gente que no es judía, les digo de una vez que mucha de esa gente de todo el mundo, de todas las naciones, se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y ahí estamos nosotros ahora. Y miren la mala noticia. No para nosotros, mas los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? El pueblo de Israel. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pregunta de examen: ¿cuáles son las tinieblas de afuera? Tribulación y gran tribulación. Entonces está diciendo: muchos van a ser arrebatados al reino de los cielos. Y el pueblo judío, que ya son parte del reino, se van a quedar a la tribulación. Pero no solo ellos, todos aquellos que no lo están esperando hoy se quedan a la tribulación. Entonces aquí ya empecé ahora. Bueno, ya hablé unos cuantos ejemplos de los que, ¿qué pasa con los que creen? Ahora de los que no creen. Los que no creen, pero sí creen, mírenme. Los que sí creen que Jesucristo es Hijo de Dios, los que sí creen que Él dio su vida por nosotros, los que sí creen que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero no creen en todas sus promesas, se van a quedar a la tribulación. Esto ya es para los que no creen eso. Entonces, otro ejemplo. Tengo 5 minutos para empezar. Mateo capítulo 14, verso 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿no crees? ¿Por qué dudaste? Porque Jesús va caminando sobre el mar, sobre las aguas. Pedro y los demás discípulos están en la barca.
Y se asustan al verlo, pero entonces Jesús les dice, no teman, soy yo. Y Pedro dice, ¿de verdad eres tú, Jesús? Sí, le dice, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas hacia ti. Entonces el Señor le dice, ven pues. ¿Se imaginan ustedes a Pedro lanzarse de la barca? Pero no para echarse un clavado. Lanzarse como que alguien se tirara de aquí para caer al agua, pero caer parado. Cae parado y empieza a caminar. De repente empieza a darse cuenta que las olas están levantándose, que el viento no es un viento cualquiera, es un viento huracanado. Se le olvidó que Jesús le había dicho, ven. Y entonces dice, aquí me voy a hundir. Dejó de creer que Jesús, si Jesús lo estaba mandando a que caminara, podía caminar. Perdió la fe, dejó de creer. El no creer hizo que su visión, su vista, su mirada, que la tenía puesta en Jesús, la puso en los problemas, lo puso en el mar, lo puso en la dificultad, en la tormenta. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Podemos estar pasando dificultades, podemos estar metidos en la tormenta, pero si nuestra visión está en Cristo, entonces yo no estoy solo, el Señor está conmigo, Él me va a sacar de esto. Mientras tenga bien clara esa visión, el Señor me va a ayudar. Empiezo a ver el problema, y entonces es como el ejército de Israel ponía su mirada en el gigante y no en Dios, que era más grande que el gigante. Entonces nosotros pensamos que hay situaciones en las que aquí ya no puedo hacer nada y aquí ya me fue mal. Claro, hay muchas situaciones en las que nosotros no podemos hacer nada, pero tenemos un Dios poderoso de nuestro lado. Otro ejemplo y nos vamos. Aunque ya solo 3 ejemplos les voy a dar de los que no tienen fe. Lucas capítulo 1 verso 20. Está el sumo sacerdote Zacarías ministrando adentro en el templo. Está orando y de repente un ángel se para a la par de él y le dice, traigo la respuesta a tu petición. Y el otro ni se acordaba que había orado. ¿Y cuál petición? Tú y tu mujer van a tener un hijo. ¿Cómo? Yo digo que él no dijo como se dice en ese tiempo, ¿va? No dijo, ¿cómo mi mujer y yo vamos a tener un hijo? ¿Cómo yo y mi mujer vamos a tener un hijo? Ya estoy viejo. Y la vieja esa también. No puede ser. Entonces el ángel le dijo, como no creíste, te quedarás mudo. Mire, hay gente que necesita quedarse muda, porque no solo no creen, sino que le van a decir a todo el mundo, fíjense que Dios me dio palabra. O vas a decir, fíjense que en la iglesia se levantó una profecía para mí. Y dicen cuál era la profecía, pero yo no creo porque yo ya no puedo. Y con su boca declaran que no pueden. Y el Señor ha dicho que en nuestra lengua está el poder de la vida y la muerte. Y que lo que nosotros digamos con nuestra boca, Dios lo va a hacer. Y si yo empiezo a decir, eso no es posible, eso no se va a dar, eso no se va a cumplir porque no es posible,
Por eso Dios tuvo que dejar mudo a Zacarías. Dice: aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste a mis palabras. Entonces Zacarías se quedó mudo. Lo bueno es que la promesa sí se cumplió, pero para eso tuvo que dejarlo mudo. No esperemos a que el Señor nos deje mudos para que se cumplan sus promesas. Creamos a cada promesa que el Señor nos ha dado. Bueno, ustedes pueden seguir buscando más ejemplos en la Biblia de gente que no creyó. Gente que no creyó. ¿Y qué fue lo que perdió? Por ejemplo, en Nazaret se perdieron muchos milagros porque no le creyeron. Entonces, gracias, Señor, gracias, mi Dios amado, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, para que nuestra fe pueda crecer, Señor, y podamos agradarte y alcanzar tantas cosas hermosas que tú tienes para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.